Desde que tengo memoria, he trabajado en el cementerio del pueblo. No es un trabajo glamuroso, pero alguien tiene que hacerlo. Nunca me ha molestado la soledad ni el silencio de la noche, pero últimamente las cosas han cambiado. El cementerio siempre ha sido un lugar tranquilo. A pesar de estar rodeado de muerte, siempre he encontrado una especie de paz en su quietud. Pero hace unas semanas esa paz se vio perturbada. Y todo comenzó con pequeños detalles. Flores frescas en tumbas abandonadas, velas que parecían haberse quemado durante la noche, pequeños montones de sal en las esquinas del cementerio. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que eran bromas de los niños del pueblo, o quizás actos de devoción de familiares afligidos. Pero luego las cosas se volvieron más extrañas. Empecé a encontrar animales muertos cerca de las tumbas más antiguas. Sus cuerpos estaban dispuestos en patrones que no entendía, como si formaran parte de algún ritual desconocido. Un día encontré un gallo negro sin cabeza en la tumba de una persona ya muy vieja. Al día siguiente, una serpiente muerta en la tumba de una mujer que había muerto en el parto hacía muchos años. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No podía entender qué estaba pasando. ¿Quién haría algo así y por qué? Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido extraño. Era como un susurro, pero no había nadie ahí. Seguí el sonido hasta una de las tumbas más antiguas del cementerio, y ahí, en la oscuridad, vi una figura. Estaba de pie frente a la tumba, con la cabeza inclinada hacia abajo. Tenía una capa negra y en su mano sostenía una vela. Me escondí detrás de un árbol y observé. La figura comenzó a moverse de una manera extraña, como si estuviera bailando. Luego sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño muñeco, hecho de tela y paja. Lo colocó en el suelo y comenzó a murmurar palabras que yo no entendía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me di cuenta de que estaba presenciando un ritual de brujería. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura levantó la mano y la vela se apagó. En la oscuridad, pude ver cómo sus ojos brillaban con luz sobrenatural. Desde esa noche las cosas en el cementerio se volvieron aún más extrañas. Los animales muertos se volvieron más frecuentes. Las flores y las velas aparecían en lugares cada vez más extraños. Pero lo peor de todo eran los susurros. Cada noche podía escuchar voces susurrando en la oscuridad, como si el cementerio estuviera lleno de fantasmas. No sé qué hacer. Tengo miedo de lo que pueda pasar si este ritual de brujería continúa. Pero también tengo miedo de lo que pueda pasar si trato de detenerlo. Por ahora, todo lo que puedo hacer es esperar y observar. Rezar para que las cosas no se vuelvan más extrañas. Al menos eso pensaba. Una noche decidí enfrentar a la figura. Me armé de valor y me acerqué a ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se giró y me miró. Aquellos ojos brillaban con luz sobrenatural. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Aquella cosa sonrió y desapareció en la oscuridad. Después de esa noche, las cosas en el cementerio estuvieron normales. Dejaron de aparecer flores, animales muertos, y también las velas dejaron de aparecer en lugares extraños. Pero los susurros continuaron. Cada noche podía escuchar voces susurrando en la oscuridad, como si el cementerio estuviera lleno de fantasmas. Aunque aquella figura ha desaparecido, sé que no estoy solo en el cementerio. Algo o alguien sigue aquí conmigo. Tengo la sensación de que esta no es la última vez que me encuentre con lo sobrenatural en este lugar. Fue entonces cuando las noches en el cementerio se volvieron cada vez más inquietantes. Los susurros parecían volverse más fuertes, las voces más claras. A veces podía distinguir palabras, nombres, súplicas.
Otras veces solo eran murmullos incomprensibles que me dejaban con un sentimiento de desasosiego. Empecé a ver sombras moverse en la periferia de mi visión. Cuando giraba la cabeza para mirar, ya no había nadie ahí. Pero yo podía sentir que algo o alguien estaba observándome. Esa sensación de estar siendo vigilado se volvió constante. Un compañero no deseado en mis largas noches de trabajo. Y una noche, mientras caminaba por el camino principal del cementerio, vi una luz parpadeante en la distancia. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con mucha fuerza. Cuando llegué, encontré una vela encendida en una tumba que había estado abandonada durante años. Aquella vela estaba colocada en el centro de un círculo de sal, rodeada de pequeñas piedras negras. Miré a mi alrededor, pero no había nadie a la vista. Tomé la vela y la apagué, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando levanté la vista, vi a la figura de la capa negra al final del camino. Estaba de pie, inmóvil, mirándome. Luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Decidí que tenía que hacer algo. No podía permitir que esta presencia continuara perturbando la paz del cementerio. Comencé a investigar, a buscar respuestas. Pasé días en la biblioteca del pueblo, leyendo sobre brujería, rituales antiguos y comunicación con los muertos. Descubrí que los rituales que estaba presenciando eran parte de una antigua tradición de brujería destinada a comunicarse con los muertos. Pero no podía entender por qué alguien haría eso, sobre todo en nuestro tranquilo cementerio. ¿Qué estaban buscando y por qué? Así que una noche decidí enfrentar a aquella figura. Me armé de valor y me acerqué a ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se giró y me miró. Sus ojos, que brillaban con luz sobrenatural, hicieron que me quedara paralizado, incapaz de moverme. Aquella figura volvió a sonreír y a desaparecer en la oscuridad. Mi hijo Raúl siempre ha sido un chico fuerte y valiente. Él desde pequeño ha estado acostumbrado a la vida en el cementerio, a las historias de fantasmas y a las noches solitarias. Pero aquello que pasaba en el cementerio se trasladó a casa. Lo que empezó a suceder ahí lo dejó a él y a mí aterrados. Todo comenzó con pequeñas cosas, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares extraños, puertas que se abrían y se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente. Pero luego las cosas se volvieron más serias. Raúl empezó a tener pesadillas, a despertarse en medio de la noche gritando y sudando. Decía que veía a una mujer de negro en sus sueños, la cual le susurraba cosas al oído que no podía recordar al despertar. Recuerdo que una noche encontré a Raúl en el suelo de la habitación, temblando, con los ojos en blanco. Corrí a su lado y lo sacudí, pero no respondía. Su piel estaba fría y pálida, el pulso era débil, así que lo llevé al hospital. Pero los médicos no pudieron encontrar nada físicamente malo con él y solamente dijeron que, pues tal vez podría ser estrés o ansiedad. Pero yo sabía que era algo más. Así que desesperado busqué la ayuda de un viejo amigo, un curandero del pueblo, y le conté lo que estaba sucediendo. Accedió a venir a nuestra casa y cuando llegó, hizo una inspección de la misma y nos miró con una expresión grave. Hay una presencia oscura en esta casa, un espíritu maligno que ha sido atraído aquí por algún tipo de magia negra. Creo que tu hijo ha sido el objetivo de un hechizo de brujería. Mi corazón se hundió. Sabía que la figura en el cementerio estaba detrás de esto. Le conté al curandero sobre la figura y los rituales que había presenciado en el cementerio. Asintió y dijo que necesitábamos realizar un ritual de limpieza para proteger a Raúl y así expulsar al espíritu maligno de nuestra casa. Durante los siguientes días, el curandero realizó varios rituales en nuestra casa. Quemó hierbas sagradas, salpicó agua bendita en las paredes y recitó oraciones antiguas.
De hecho, Raúl parecía mejorar un poco, pero yo podía ver que todavía estaba asustado. Una noche, mientras el curandero realizaba otro ritual, la casa se llenó de un viento frío. Las luces parpadearon y escuchamos el sonido de algo pesado golpeando las paredes. Luego una voz femenina resonó en la casa, llena de ira y desesperación. «Déjalo, es mío», gritó aquella voz. El curandero continuó con su ritual, su voz elevándose por encima del viento y los golpes. Y luego, tan repentinamente como había comenzado todo, se calmó. El viento cesó y las luces volvieron a la normalidad, y la casa estuvo en silencio. El curandero dijo que aquel espíritu había sido expulsado, pero que debíamos estar alerta. Que aquella figura del cementerio era poderosa y podría intentar dañar a Raúl de nuevo. Yo solo le agradecí y prometí proteger a mi hijo sin importar lo que costara. Desde esa noche las cosas en nuestra casa fueron un poco más normales. Raúl dejó de tener pesadillas y los extraños fenómenos habían cesado. Pero yo sé que la figura en el cementerio todavía está ahí, observándonos desde la oscuridad. Y sí, tengo miedo, pero sé que debo enfrentarla. Por mi hijo, por nuestra paz y por todas las almas que descansan en el cementerio. Las cuales, por cierto, las noches en el cementerio se volvieron más inquietantes. Y a pesar de aquellos rituales del curandero, podía sentir que la presencia maligna aún acechaba en las sombras. Raúl estaba mejor, pero yo sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. Una noche, mientras caminaba por el cementerio, la volví a ver. Estaba de pie frente a una tumba, su silueta iluminada por la luz de la luna. Me acerqué, lo hice con mucha cautela y mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «¿Por qué estás haciendo esto?», le pregunté con mi voz temblante. Y aquella figura se giró para mirarme con esos ojos. Tu hijo tiene algo que yo necesito. Me lo dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «No te permitiré que le hagas daño», respondí tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. La figura rió. Lo hizo con un sonido que hizo que la piel se me erizara. No tienes elección. Después de decirme esto, desapareció en la oscuridad. Regresé a casa esa noche con un sentimiento de desesperación. Sabía que tenía que proteger a Raúl, pero no sabía cómo. Así que le hablé a mi amigo el curandero nuevamente. Cuando le conté lo que había sucedido, parecía preocupado. Me dijo que la brujería era un camino peligroso, que aquellos que la practican a menudo buscan poder a cualquier costo y que debíamos estar preparados para lo que viniera. Así que durante los siguientes días, el curandero nos enseñó a Raúl y a mí cómo protegernos contra la brujería. Nos mostró cómo hacer amuletos de protección, realizar rituales de limpieza e invocar espíritus protectores. A pesar de nuestro miedo, Raúl y yo nos volvimos más fuertes. Aprendimos a enfrentar nuestros miedos y a luchar contra la oscuridad. Sabíamos que la batalla no había terminado, pero estábamos más preparados para enfrentar a lo que viniera. Y una noche, mientras Raúl y yo realizábamos un ritual de protección en nuestra casa, aquella figura apareció de nuevo. Esta vez no estaba en el cementerio, sino en nuestra sala de estar. Nos miró con esos ojos brillantes y una sonrisa maliciosa en el rostro. Has aprendido rápido, pero no será suficiente. Raúl y yo nos miramos. Sabíamos que esta podría ser nuestra única oportunidad de poner fin a esto. Con un grito comenzamos a recitar las palabras del ritual de protección. Aquella figura gritaba y se retorcía, pero no desapareció. Sabíamos que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentimos que teníamos una oportunidad. Aquella batalla sería larga y difícil, pero estábamos dispuestos a luchar hasta el final.
Todo fue más duro de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y cada vez que parecía que estábamos ganando terreno, aquella figura contraatacaba con ferocidad que nos dejaba temblando. Pero no nos rendimos. Nos mantuvimos firmes recitando las palabras del ritual de protección una y otra vez. Aquella figura gritó y se retorció, su forma oscilando y cambiando en luz parpadeante de las velas. Se podía ver el miedo en sus ojos, un miedo que me dio una pizca de esperanza. Si la figura tenía miedo, entonces significaba en que estábamos haciendo algo que realmente iba a funcionar. Y así finalmente, después de lo que pareció una eternidad, aquella figura dio un grito final y desapareció. La sala de estar volvió a la normalidad. Las velas parpadearon y luego se apagaron, dejándonos en oscuridad. Mi hijo y yo nos quedamos ahí, jadeando y temblando, pero aliviados. Habíamos ganado. Habíamos protegido nuestra casa y a nosotros mismos de la figura de la capa negra. En los días y semanas que siguieron, nuestra vida volvió a la normalidad. Raúl volvió a ser el chico fuerte y valiente que siempre había sido. Y yo volví a encontrar la paz en la soledad de aquel cementerio. Pero nunca olvidamos a lo que nos habíamos enfrentado, ni aquella batalla que habíamos librado y ganado. Y aunque aquella figura de capa negra ya no acecha las sombras del cementerio, sabemos que la brujería aún existe en el mundo. Y va a haber otros que puedan intentar hacer daño a los inocentes. Pero si se vuelven a aparecer, estaremos más listos para enfrentarlos. Así que cada noche, mientras camino por el cementerio, no puedo evitar mirar a las sombras con una nueva sensación de determinación, porque sé que sin importar lo que suceda, siempre voy a estar listo para enfrentar a la oscuridad. ¿Qué tal? Soy Jacinto. Llevo más de 20 años en mi trabajo y cada vez me sigue sorprendiendo más. Mucha gente me pregunta que cómo le hago para aguantar y siempre contesto lo mismo. Te acostumbras. Mi trabajo, jefe de servicios fúnebres del Panteón Municipal. En pocas palabras, panteonero. Me toca estar todos los días y a todas horas en el panteón. Hoy en día ya tengo ayudantes que se quedan en las noches, pero a veces me toca cubrir el turno. Y pues ni modo, hay que entrarle. En todo este tiempo aprendí algo muy importante. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero de todos modos, hay que cuidarse. Ya sé qué es lo que quieres saber. Quieres preguntarme si se me ha aparecido algo o si he visto algún fantasma. Y pues sí. La verdad sí me ha pasado de todo. Y sobre todo antes, cuando iba empezando. Me acuerdo de aquella vez. Era mi primer día de trabajo y estaba tan nervioso como se puede estar. No era el mejor trabajo que uno pudiera encontrar, pero al menos me permitiría pagar mis cosas y llevar dinero a la casa. Iba en el camión camino al trabajo y ya iba un par de minutos tarde. Venía pensando en mi amigo Pepe, el que me consiguió el trabajo de velador en el panteón. Yo entraba a las 7 de la tarde y no quería quedar mal el primer día, pero ya estaba por llegar. Recuerdo que más o menos a las 7:05 ya estaba yo en la puerta del panteón, pero me preocupó ver la puerta cerrada, y más que no había nadie. En los alrededores, los pocos vendedores de flores que quedaban ya estaban terminando de recoger la vendimia para retirarse. Pegado a la puerta, solo estuve tocando esperando que Pepe ya estuviera dentro, pero sobre todo que no se hubiera arrepentido de conseguirme el trabajo por haber llegado unos minutos tarde el primer día. Insistí golpeando la reja un poco más fuerte, gritándole a Pepe para saber si había llegado. Estaba a punto de darme por vencido, cuando a lo lejos noté que entre las tumbas, en el pasillo central, se acercaba un señor acompañado de su perro. Cuando se vio más cerca,
Levantó su mano en señal de saludo y al final llegó para abrir la puerta. El señor ya se notaba algo grande de edad y no era muy alto. Estaba moreno y algo calvo a pesar de que traía su sombrero como de palma, pero se lo había quitado al saludar y así noté su escasa cabellera. El perro que lo acompañaba no alcanzó a llegar hasta la puerta cuando ya se había ido a jugar con al menos otro par de perros, los cuales se paseaban entre las tumbas del lugar. ¿Tú eres el nuevo que viene a hacerme compañía en el turno de la noche?, me preguntó, con un tono amable pero algo reservado. Así es, señor. Yo soy Jacinto, a la orden. Yo me llamo Antonio, y aquella que me venía acompañando era la terlenga, pero ya se fue a jugar con los otros animalitos. Deja abrirte para que no andes allá afuera esperando. De inmediato, pregunté por Pepe, mi amigo. Quería saber si ya se había retirado o si no había llegado aún. Ahorita viene. Llega como unos 20 minutos tarde siempre. Vas a dejar a su mujer a la casa porque dice que le da miedo acompañarlo hasta acá. ¿Entonces vamos a estar juntos en el turno?, le pregunté al señor Antonio, quien de inmediato asintió con la cabeza. Eso me deja más tranquilo porque fíjese que Pepe me dijo que me iba a tocar cuidar solo este lugar por la noche. La verdad sí tenía algo de miedo. Estos lugares son de respeto. Y de mucho respeto, muchacho. Aquí hay historias, miles de ellas. En este lugar reposa sufrimiento, dolor y tristeza, pero también a veces alegría. Esta mañana enterraron a un pobre niño. No tenía ni el año de edad. Creo que se les cayó de la escalera. Imagínate, ayer era la felicidad del hogar y esta noche le toca dormir solito en este lugar, y solamente nosotros acompañándolo. Esas palabras me hicieron reflexionar, además de conmoverme. Yo no tenía hijos, pero el hecho de perder uno de esa manera debe ser una experiencia de lo más triste. En sus ojos, noté cómo al contarme del evento sus ojos parecieran a punto de soltar un par de lágrimas. Sin darme cuenta, ya habíamos avanzado dentro de aquel lugar bastantes metros, cuando noté que en la entrada, el carro de mi amigo Pepe venía llegando. Así que le dije a don Toño que me iba a acercar a la entrada y hablar con mi amigo un poco. El señor en silencio solo asintió con la cabeza, así que me fui lo más rápido hasta la entrada, donde al llegar, mi amigo me observaba con algo de asombro. No olvido aquellas palabras que me dijo. «Ora, patrón, ¿y tú qué haces allá adentro? ¿Quién te abrió?» «¿Cómo que quién?» «Pues el velador, Toño». Mi amigo solo me miró un poco desconcertado, pero no dijo palabra al respecto, y solo me pidió que lo acompañara a la oficina para explicarme todo lo que debía hacer. Y en su oficina dejó algunas cosas bastante en claro. «Mira, aquí está la lámpara. Aquí tienes pilas de repuesto. Este es el teléfono de mi casa por si pasa algo en la noche. Aquí está el teléfono de la policía apuntado también. Te toca dar vueltas por la noche por todo el lugar. Acuérdate que no vienes a dormir. Hay que estar vigilando que nadie se brinque las bardas, porque mucha gente luego quiere meterse a hacer sus maldades. Y toma, puede que ocupes esto». Un viejo revólver y un rosario de madera en sus manos, acercándomelos en señal de entrega. «Ah, caray. ¿Y eso? ¿Para qué es?», le pregunté con algo de asombro, ya que realmente no sabía qué me asombraba más, si el arma o el rosario. Recuerdo que me contestó con mucha seguridad y con palabras muy sinceras. «Mira, Jacinto, en un panteón pasa de todo. Muchos muchachillos se meten a vandalizar y a jugarle al valiente, retándose entre amigos o reuniéndose para tomarse unas cervezas. Tienes que invitarlos a retirarse amablemente. Pero luego también se mete otro tipo de gente que quiere hacer mucho daño. Y luego vienen y traen trabajos de brujerías, los dejan entre las tumbas, o incluso se quieren meter a robarse huesos y osamentas de los difuntos». En ese momento entendí que quizá la pistola era para amedrentar a estas personas, las cuales traspasan al lugar sin autorización. Lo que no me quedaba claro era el rosario. Si bien yo era creyente, no entendía por qué dentro de las herramientas de trabajo se encontraba precisamente un rosario, así que no vacilé en preguntar el porqué del mismo. «El rosario te lo doy por tu propia protección. Te digo que luego gente se mete para hacer sus brujerías,
y sin que te des cuenta luego te quieren endulzar el oído para que les des permiso de profanar las tumbas. Además, no vaya a ser que en una de esas te salga algún fantasma de un muertito y te me andes desmayando. Aunque ya me di cuenta de que esos no te dan mucho miedo. En cuanto yo me vaya, tienes que cerrar las puertas y absolutamente nadie debe quedarse dentro del lugar. Tu reemplazo llega a las 5 de la mañana y él trae otro juego de llaves, así que no le abras a nadie. Y así comenzó mi primera noche en este trabajo, probablemente una de las más largas de mi vida. No fue la única vez que experimenté algo en el panteón, pero sin duda una de las más aterradoras. Al estarse subiendo a su carro, Pepe solo me gritó desde la ventanilla: ¡Ay, por cierto! Aquí no hay otro velador, solo estás tú. Toño se murió hace ya más de 2 años y solo a veces andan sus perros entre las tumbas. Vaya manera de despedirse. Me quedé congelado del miedo del puro hecho de saber que había conversado con una persona que ya había fallecido y que encima de todo estaba dentro de este lugar conmigo. Llevaba un bote con algo de café y un paquete entero de cigarros para pasar la primera noche en este nuevo empleo. Ya había comenzado con el pie izquierdo, por así decirlo, pero ya estaba ahí y no pensaba echarme para atrás. Las primeras 3 o 4 horas transcurrieron en calma. Cada 30 o 40 minutos salía para hacer rondines, aunque la verdad no me alejaba mucho de la oficina. Solo revisaba los alrededores, las puertas y las tumbas cercanas. Digamos que estaba en la parte más nueva del panteón. Más noche comencé a escuchar ruidos a lo lejos, y no me quedó de otra más que tomar mi lámpara y salir a revisar a la parte de más atrás del panteón. Esta era mi prueba principal. Debía recorrer el largo pasillo principal y atravesar todo el lugar para llegar hasta la barda perimetral y poder rodear mi regreso. Mientras avanzaba, todo era silencio. Sin embargo, el ambiente tétrico de estar rodeado de tumbas y con las advertencias que me habían hecho hicieron que mi caminar fuera titubeante y lleno de miedo. Recuerdo que no faltaban tantos metros para llegar hasta la barda perimetral cuando escuché algo de ruido. No sé bien lo que era. Podría jurar que se escuchaba una fuerte respiración detrás de mí, pero el miedo no me permitió voltear. O al menos no pensaba hacerlo hasta llegar a la barda. Al ir caminando, recuerdo que alumbraba a mis lados entre las tumbas que estaban a solo unos pasos del camino principal, cuando noté algo extraño. Al pie de una tumba ya medio descuidada, estaba una bolsa negra de plástico no muy grande. Ahora sé que no debía acercarme, pero en ese momento para mí no representaba ningún peligro. Estaba a punto de agacharme cuando la respiración a mis espaldas se vio acompañada de aquella voz algo familiar. «No toque esa bolsa». Era la voz del señor Antonio, aquel que me había abierto la puerta. Salté del susto y la lámpara cayó cerca de la tumba. Me agaché de inmediato a recogerla y con la luz apunté hacia todos lados, pero para mi sorpresa no había nadie a mi alrededor. A lo lejos, ladridos insistentes de perros rompían el silencio de la noche. De inmediato apunté la luz hacia la lápida donde estaba la bolsa de plástico y noté el nombre que ponía la tumba: Antonio González. No estaba seguro, pero creo que era la tumba de aquel vigilante con el que había tenido aquella conversación. Honestamente estaba algo asustado, pero quería ver qué estaba dentro de la bolsa al pie de la tumba. Así que cogí unas ramas del piso para tratar de abrir la bolsa sin manipularla con mis manos. Cuando pude abrir poco aquella bolsa, el contenido en su interior era algo extraño. Solo podía ver algunas plumas como de gallina o algún tipo de ave, tierra y unos cuantos pedazos de algo que parecían huesos. Recordé que Pepe me había advertido sobre trabajos de brujería que la gente hacía, así que decidí no mover nada más y avanzar rápidamente hasta el fondo del panteón. Mientras más avanzaba, una sensación de miedo me abrumaba. Ni siquiera era algo que viera en el lugar, solamente comencé a sentirme así, asustado. Por fin llegué al final y topé con la barda perimetral, y fue donde todo se fue al carajo. Pegué mi espalda a la pared y comencé a alumbrar hacia el camino que había recorrido. Mientras alumbraba hacia un lugar, notaba cómo sombras se desplazaban entre las tumbas, pero al apuntar la luz directamente no había nada.
El ladrido de los perros cada vez era mayor a la distancia, y en el ambiente solo se respiraba mi miedo. Estaba bloqueado, y el camino de regreso iba a ser eterno. Obviamente ya no planeaba rodear toda la barda para mi regreso. Si con solo el primer pasillo ya estaba paralizado del miedo, no pensaba alejarme aún más a la entrada principal, hasta que a lo lejos comencé a escuchar unos lamentos. No estoy muy seguro, pero pareciera que escuché algo como un niño o una niña llorando. Recuerdo que apunté mi lámpara hacia la izquierda, y a lo lejos una infantil figura se veía como recostada en una tumba. No podía ser una persona. Alguien la hubiese visto antes de que el panteón cerrara. Además, seguramente su familia ya hubiera venido a preguntar. Tallé mis ojos para enfocar mi vista nuevamente hacia la misma tumba, y ya no había nada. No sabía qué pensar. La lógica me decía que todo era parte de mi imaginación y de la sugestión, pero no me iba a quedar más tiempo ahí parado, sacando conclusiones. Así que aceleré mi paso hacia la entrada principal, regresando por aquel amplio pasillo que corría desde la entrada hasta el fondo del panteón, justo donde yo me encontraba. Es el camino más largo y tenebroso que he recorrido en mi vida. Era mi primera noche y yo pensé que sería la última. Mientras avanzaba, el aire traía consigo susurros con mi nombre, pasos entre las tumbas, perros ladrando, voces y una cantidad incalculable de ruidos y sonidos aterradores. Apresuré mi paso y como pude llegué hasta la oficina, donde de inmediato me encerré para calmarme un poco. Pensé en tomar el teléfono y llamar a Pepe, pero no sabía siquiera qué le iba a decir. Además de que ya era un poco tarde y no quería interrumpir en su casa a estas horas. El resto de la noche lo pasé en la oficina que estaba en la entrada. A lo mucho me salía para apuntar la lámpara parado desde ahí, mientras me fumaba uno que otro cigarrillo. Recuerdo que el sueño casi me vencía cuando comencé a escuchar cómo la reja se abría. Me incorporé de inmediato, pero me di cuenta de que ya eran las 5 de la mañana y mi reemplazo había llegado. Buenos días, yo soy Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Usted es el nuevo velador? Su cara se me hacía familiar, y no podía dejar de mirarlo sin comprender dónde lo había visto antes, hasta que sus palabras me explicaron todo. Yo soy hijo de Antonio, el que antes chambeaba aquí, solo que mi jefe pues ya falleció. Aunque dicen que todavía se pasea por estos rumbos, pero la verdad no me animo a cubrir el turno de la noche. Pasan muchas cosas extrañas en este lugar, así que no, gracias. ¿Y a usted? ¿Cómo le fue? ¿Algún sustito? Quise contarle todo lo que había vivido, pero preferí no hacerlo, y menos decirle del encuentro que tuve con su difunto padre, cuando nuevamente me interrumpió diciendo: déjeme darles una vueltita a las tumbas, pero sobre todo a la de mi jefe. Ya van varias bolsitas que le dejan con trabajitos. Y antes de irse él me encargó que lo cuidara de toda la gente envidiosa que le desea el mal. Me intrigó mucho saber a qué se refería el muchacho. Pero un par de días después, él mismo me contaría toda la historia sobre su padre y quien le dejaba brujería en su tumba. Esa fue mi primera noche trabajando en un panteón. Y hoy, después de 20 años, tengo algunas cuantas historias más que pronto les compartiré. Después de esa larga primera noche en el cementerio, tenía muchas dudas sobre regresar a trabajar nuevamente la siguiente noche. Ocupaba el trabajo, pero ¿realmente valía la pena pasar las noches angustiado? Recuerdo que llegué a la casa y le platiqué a mi mujer todo lo que me había pasado, pero raramente pareció no tomarle mucha importancia, o más bien al contrario, se notaba curiosa sobre la conversación que había tenido con el señor Antonio y los ruidos de niños que había escuchado entre las tumbas. Más bien pareciera que a ella no le daba nada de miedo lo que me había pasado. Después de almorzar, me fui a descansar un poco para reposar la desvelada de la noche anterior.
Más tarde, después de comer, tomé una ducha y antes de salir hacia el trabajo, Luz, mi mujer, me preparó un refrigerio por si me daba hambre más tarde. Y en un termo me puso lo que yo pensé que había sido un café. Llegué unos 10 minutos antes de las 6 de la tarde y aquel muchacho que había conocido por la mañana estaba recogiendo sus cosas para irse a descansar y justo antes de hacerlo, me saludó diciéndome: ¿Cómo le va, don Jacinto? ¿Ya listo para una noche tranquilita? Ahora sí viene preparadito para dormirse, ¿verdad? No, ¿cómo crees, muchacho? No vengo a dormirme, le contesté, incluso como si me hubiera ofendido la pregunta. Ah, está bien, está bueno, no se enoje. Yo nomás lo digo porque ese té que trae huele mucho a las hierbitas de esas para dormirse. Mi jefe le hacía las hierbas y ya me sé de memoria esos aromas, pero no hay fijón. No, usted sígale. Debo confesarles que en ese momento no entendía realmente a qué se refería con lo de las hierbas. Yo honestamente pensé que mi mujer me había puesto un café, pero más tarde me di cuenta de que realmente sí llevaba algún tipo de infusión que honestamente nunca había visto en casa. Es más, ni siquiera sabía que mi esposa supiera de remedios con plantas, pero la verdad, en ese momento ni siquiera lo pensé demasiado. El muchacho se despidió solamente diciéndome: Ahí le encargo a mi jefe, que toda la semana le he quitado bolsas con trabajos y cada vez son peores. Ahí al rato le cuento si quiere. Comenzaba entonces mi segunda noche en este lugar. Todavía no estaba completamente oscuro, así que aproveché para hacer un rondín por todo el lugar, caminando ahora sí por la mayoría de los pasillos del cementerio. Todo era silencio, y solamente los vehículos de la avenida que pasaban no tan lejos del lugar era lo único que rompía con aquel silencio. Me aseguré de que no hubiera objetos extraños entre las tumbas y, por supuesto, que nadie hubiera permanecido adentro antes de que la puerta se cerrara. Creo que tardé aproximadamente unos 40 minutos cuando terminé de recorrer todo el lugar y estaba de regreso en la pequeña oficina. Todo había estado tranquilo y calmado, por lo que ya me sentía un poco más de confianza a pesar de mi noche previa. En ese momento, decidí que iba a comerme lo que me había mandado mi esposa y tomarme una taza de café. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en cuanto abrí el termo, efectivamente lo que llevaba era una especie de infusión o té de hierbas que debo confesar que la verdad tenían un aroma agradable. No se me antojaba mucho, pero era lo único que llevaba de tomar, así que tomé una de las tazas que estaban ahí en la pequeña oficina. Y después de servirme, abrí también el pedazo de pan dulce que me habían puesto. Estaba a punto de dar un bocado, cuando un extraño murmullo en el aire captó mi atención. «No comas eso». La piel se me erizó y quedé congelado del miedo. No se escuchó muy fuerte, pero sí claro. De inmediato bajé la taza y me levanté de la silla para echar un vistazo por todo el lugar. Nada. Apenas estaba comenzando a tranquilizarme de la noche anterior y otra vez ya quería largarme de ese lugar. Respiré profundamente y levanté nuevamente aquella taza decidido a dar un sorbo, cuando sentí a mi lado una presencia. Era don Antonio. Lo vi claramente por un instante y luego ya no estaba ahí. Pero curiosamente, en mi mente retumbaban aquellas palabras: «No comas eso». Horas más tarde, agradecería aquella extraña advertencia. Decidí matar el tiempo leyendo un pequeño libro que encontré en el lugar, pero sabía que un rato más tarde tenía que salir a dar un rondín por las tumbas. Así que pasadas un par de horas, me armé de valor y lámpara en mano salí a dar una vuelta para revisar que todo estuviera en orden. Esta vez no tomé el pasillo principal, sino decidí rodear por la derecha el panteón para regresar por aquel gran corredor que se dirigía hasta la puerta de la oficina. Me persigné y comenzó mi ronda. La oscuridad se interrumpía con la luz de la luna cada que las nubes así lo disponían. Era una noche nublada, pero con una gran luna llena que a la vez hacía la tarea de iluminar aquel tétrico escenario. En ese entonces, yo no sabía lo que sé ahora respecto a la luna llena y los trabajos de brujería,
Al parecer, cuando la luna es llena, la energía es mayor y permite que muchos de esos trabajos amarren más fuerte, como por decirlo de alguna manera. Ya había recorrido gran parte del lugar, siempre cercano a la barda perimetral, cuando a lo lejos vi como desde afuera de la barda algo voló hacia adentro. No era un ave o algo por el estilo, más bien parecía que alguien hubiese aventado algo desde el exterior. Seguramente algunos borrachos aventando su basura fue lo primero que pensé. Pero conforme me iba acercando, noté que aquella bolsa negra se movía un poco. No era mucho el movimiento, pero sin duda algo adentro se movía levemente. ¿Acaso una rata o algún animal estaría moviéndola? Fue lo que supuse. Pero no fue así. Una vez que tenía aquella extraña bolsa a mis pies, la curiosidad de aquel pequeño movimiento fue mayor que mi sensatez, así que me agaché para desamarrar aquellas telas como de listón que amarraban el plástico de la bolsa. Todavía recuerdo aquel salto que di una vez que vi en su interior. Adentro de la bolsa estaba lo que parecía una gallina o un gallo, yo qué sé. El pobre animal estaba lleno de heridas punzocortantes y agonizaba alrededor de lo que parecían cabellos y alguna prenda de ropa. Entre los nervios y la poca luz, no podía ver con exactitud qué más había en el interior de aquella bolsa. Pero si la memoria no me falla, estoy seguro de que también había una especie de fotografía, pero no la alcancé a notar bien, ni alcancé a ver quién se mostraba en ella. Obviamente no iba a tomar aquello con mis manos, así que dejé la bolsa en paz y solo con los pies intenté cerrarla un poco para seguir mi camino. Pensarán que en ese momento iba a darme la vuelta y regresar por donde vine, pero una estúpida valentía me hizo seguir adelante. Me quedaba claro de que lo que había visto en aquella bolsa era uno de esos trabajos de brujería de los que había sido advertido. Pero cuando me contrataron, nunca me dijeron que tenía que deshacerme de esas cosas, así que no iba a tocar eso. Seguí avanzando a un paso un poco más veloz. El pasillo central cada vez estaba más cercano a mí. Ya solo tenía que llegar hasta él y regresar a toda velocidad y sin mirar mucho a mi alrededor. El problema es que ya que llegué a ese gran corredor central, a lo lejos vi una figura que se acercaba a una de las tumbas. Sin duda alguna, y recordando más o menos la noche anterior, estaba seguro de que lo que sea que merodeaba por ahí lo hacía cerca de la tumba de aquel señor, de don Antonio. Así que recordé lo que me dijo el muchacho más temprano, cuando me encargó la tumba de su difunto padre, y de que últimamente le dejaban muchos trabajos en su tumba. Aún no entiendo qué necesidad de molestar a alguien que ya no está con nosotros, o por qué hacer brujerías y esas cosas en la tumba de alguien que al parecer había sido una buena persona. Claramente, alguien merodeaba por ahí, por lo que decidí mejor no gritar ni aventar la luz hacia la tumba hasta estar más cerca, para poder sorprender a quien fuera que estuviera haciendo aquellas cosas extrañas. Además, aparte de la lámpara, esa noche la ronda la hice con aquel revólver que Pepe me dio la noche anterior, y eso me daba un poco más de tranquilidad. Me alejé del pasillo central para aproximarme más hasta la tumba. Ya estaba a unos cuantos metros, y sin mucha claridad percibí algún tipo de oración o ritual que esta persona realizaba al pie de la tumba, mientras colocaba algo encima de la misma. Cuando sin darme cuenta, pisé una rama o algún trozo de madera que inmediatamente crujió para revelar mi presencia. Aquello que vi me dejó sin aliento. Cuando la rama crujió, aquella persona que vestía un ropaje extraño como tipo túnica negra giró su mirada hacia donde yo estaba parado. Recuerdo esa mirada, penetrante, con unos ojos casi negros y una cara llena de marcas como de algún líquido rojo, que por lo que puedo suponer, no dudo que fuera la sangre de aquel animal que sostenía en sus manos. Podría jurar que era un gato negro o un perro pequeño, pero no pude apreciarlo claramente. Todo fue muy rápido. Recuerdo que me miró fijamente y de los nervios no pude sostener la lámpara, así que no pude apuntar directamente a la cara. Me quedaba claro que estaba ante la presencia de una bruja, que sin duda aprovechó la luna llena para realizar algún tipo de ritual en aquella tumba. No me explicaba por dónde había entrado, ni cuáles eran sus intenciones, pero en ese momento eso pasó a segundo término.
Con la mano temblorosa, levanté el revólver en señal de advertencia, como para amedrentar a aquella persona. Mientras las nubes descubrían un poco la luna, la escena se iluminaba un poco, aunque aquella persona estaba debajo de un árbol, lo que no me permitía ver con claridad todo su rostro. Lo que sí noté fueron aquellos dientes, como masticando algo que producía que un líquido negro escurriera por su boca. Estoy seguro que estaba a punto de orinarme del miedo. En cosa de segundos todo se había ido al carajo. Las nubes de pronto permitieron que entrara más luz, y fue cuando quedé completamente helado. En un parpadear, aquella persona había desaparecido delante de mí como si se hubiera desvanecido en el aire. Quedé pasmado, aturdido e inmóvil durante varios minutos, hasta que después de un rato regresé a la oficina para sentarme a meditar un poco aquello que mis ojos todavía no habían creído haber visto. Recuerdo haberme secado un par de lágrimas que escurrían de mis ojos. Pasé el rato meditando y tratando de encontrar alguna explicación a aquello cuando se dieron las 5 de la mañana. Y con ello, mi relevo, aquel muchacho que llegaba animado y sonriente a su turno, me saludó alegremente hasta ver mi cara. ¿Qué pasó, señor? ¿Y esa cara? Siéntate, mijo. Tenemos que hablar. Anoche, cuando estaba dando mi ronda, entre otras cosas vi que alguien estaba en la tumba de tu padre. Escuché algún tipo de oración o no sé qué escuché, pero vi a alguien ahí parado al pie de la tumba. Me acerqué lo suficiente y terminaron por notar mi presencia. Traían un animal muerto y no sé qué más cosas. Para cuando parpadeé, ya no había nadie. El muchacho me miró con cara de asombro y no sabía qué decirme. Así que le pregunté: Oye, mijo, ¿quién era tu padre? ¿Y qué cosas hacía, muchacho? ¿Por qué me pregunta eso, don Jacinto? ¿Pues qué pasó? La persona que estaba anoche haciendo cosas en la tumba de tu padre es mi esposa. En cuanto dije esas palabras, el muchacho casi de boca abierta permanecía sorprendido por lo que acababa de compartir. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¿Su esposa? ¿Está seguro, don Jacinto? Sí, Juan. Estoy prácticamente seguro de que era ella. A pesar de que la luz no era del todo buena, y todo fue muy rápido, hubo algo que distinguí perfectamente. Hace no mucho tiempo, en la habitación de la casa, noté un dije algo raro que nunca había visto de mi esposa. Era alguna especie como de cruz, pero rodeada de un círculo, como si la cruz fueran hilos. Era algo extraña, y algo que nunca había visto. Esa ocasión, estuve a punto de tomarla con mis manos para apreciarla más de cerca, cuando Luz me la arrebató en una actitud incluso de molestia, argumentando que ese dije era para limpiar malas vibras y cosas por el estilo, y que si yo lo tocaba, podría pasarme alguna mala vibra. No quise discutir y simplemente me retiré de la habitación, pues ese mismo dije colgaba de la persona que vi anoche en la tumba de tu padre, y es por eso que quisiera saber un poco más sobre él. Al terminar de hablar, la cara del muchacho ya no solo era de sorpresa, de hecho lo notaba como si estuviera un poco molesto o triste, por lo que de inmediato le pregunté si todo estaba bien, y me contestó: ¿Luz es el nombre de su esposa? Sí, Luz María, ¿por qué? Así se llama mi mamá. Bueno, la señora que era esposa de mi papá. La verdad nunca fue mi madre, ya que nos abandonó desde que nací, y nunca quise acercarme a ella porque era mala. Sabía dónde estaba, pero creo que ahora entiendo ciertas cosas. Cuando el muchacho dijo eso, yo todavía no entendía a qué se refería. Para mí solo era una coincidencia que se llamaran igual,
Pero una vez que me detuve a pensar un poco más las cosas, creo que en cierta forma, aquel muchacho sugería que mi esposa era su madre. Eso no podía ser posible. Mi esposa no pudo ocultarme algo así. Aunque, si me pongo a pensar las cosas, yo la conocí hace poco más de 2 años. Ella me dijo que nunca se había casado, pero que su expareja había fallecido en un accidente. Yo la verdad nunca quise indagar en su pasado porque el mío no es precisamente el mejor, así que nunca le moví. Podría tratarse de la misma persona, o podría ser una coincidencia, pero no me iba a quedar con la duda. Me iba a ir a casa lo más pronto posible para hablar con Luz, cuando recordé que primero quería conocer la historia del tal don Antonio, el padre del muchacho, y quien pudiera ser la expareja de mi mujer, aunque yo seguía dudándolo. Así que mejor le dije a Juan Carlos que me contara bien quién era su padre y qué hacía para que alguien quisiera hacerle un trabajo de brujería y cosas malas. Déjeme decirle quién fue mi padre, o lo que yo sabía de él, me dijo el muchacho. Desde que yo estaba muy niño, siempre fuimos él y yo solos. Él tenía un puesto de verduras en un mercado de la ciudad. Por las tardes vendía papas fritas afuera de una escuela y por las noches vendía tamales. Si algo siempre me enseñó, fue a ser honrado y trabajador, pero sobre todo, siempre me enseñó a no ser ventajoso ni aprovechado de nadie. El muchacho comenzaba a aburrirme contándome santo y seña de su padre, cuando sus siguientes palabras captaron mi atención. Él tenía un don, digamos que sabía de cosas del más allá, y podía ver más cosas que el resto de la gente. Yo a veces lo veía que se sentaba en el suelo y agarraba piedras y tierra y se ponía como a rezar. Según él lo hacía para limpiar gente y tumbar trabajos de brujería que otras personas hacían. Algún día le pregunté que por qué no se dedicaba de tiempo completo a eso en vez de tener tantos trabajos. Pero él me dijo que la verdad solo ayudaba a ciertas personas, que de una u de otra manera eran buenas o habían sido buenas con nosotros. Siempre me dijo que su don no era para explotar a la gente o hacerse millonario con él. Decía que si Dios le había concedido eso, no era para sacar ventaja, sino para usarlo solo para hacer el bien. Alguna ocasión, alguien del mercado se acercó a él sin saber nada de su don, y entre la plática esta persona le comentó de un pariente enfermo, y mi jefe se puso a ayudarla, sin que ellos supieran. Al parecer el pariente de esta persona no estaba enfermo realmente, más bien le habían hecho un trabajo negro. Interrumpí la plática para decirle al muchacho: ¿entonces tu papá sabía de brujería? Pues creo que sí. Más que hacerla, se la pasaba tumbando trabajos que le hacían a gente que él quería. Y por lo que me contaba de mi mamá, al parecer ella, cuando estuvieron juntos, le aprendió algunas cosas, pero ella sí quería cobrar dinero. Y según que era para ayudar a la gente, pero poco a poco se juntó con unas personas que le enseñaron a hacer cosas más malas. Cuando mi papá le enfrentó para decirle que eso no estaba bien y que yo ya iba a nacer, que dejara de hacer esas cosas porque podían devolvérsele, ella se enojó. Y a los días que yo nací, se fue para un pueblo y nunca preguntó por mí. Ya después supe que mi papá de alguna manera la bloqueó para que todos los trabajos que ella hiciera no pudieran hacerse bien o se cayeran. De hecho, por eso mi jefe se vino a trabajar al panteón, porque aquí es donde más trabajos luego se hacen. Él se enteró que mi madre había regresado y que andaba sacando huesos de tumbas y cosas así. Entonces por eso mejor estar él aquí, para taparle todas sus brujerías. Hace como 2 años, mi papá iba en su bicicleta camino a la casa y pasó un taxista que lo atropelló y se fugó. Nunca supimos quién fue, pero una señora dice que ella vio como que el del taxi lo había atropellado a propósito y que además, como a una cuadra más adelante, se detuvo y subió a una señora que por la descripción que le dio a la policía pudiera ser mi madre. Por lo que yo me imagino, a mí se me hace que la señora esta se encontró a alguien a quien enyervar y que hiciera y deshiciera cosas a su voluntad, sin siquiera recordarlo. Nuevamente interrumpí al muchacho, quien ya me había intrigado porque había ciertas cosas que se me hacían familiares. Oye, mijo, ¿pero por qué dices que enyerbó a alguien para que hiciera cosas a su voluntad? ¿Qué es eso? Pues sí, don Jacinto. Haga de cuenta que ella conoce a una persona
y se hace la interesada y se van a vivir juntos. Entonces en la comida, ella comienza a ponerle cosas y también en el agua, en el café. Y pues la otra persona está, digamos, bajo el hechizo de la mujer, sin siquiera darse cuenta. Y mientras siga comiendo y tomando cosas que ella le dé, pues siempre está bajo su influencia. Algo así me contó mi jefe que se podía hacer. Pero pues lo que ella no contaba era con que mi jefe algo hizo que, aunque se haya muerto, la señora esa sigue bloqueada. Por eso le dejan tantas bolsas con trabajos en su tumba, para ver si puede desbloquearse y poder seguir haciendo maldades. Porque aunque usted no me crea, hay gente que paga mucho dinero por hacerle mal a otros. Yo ya una vez vi a unos muchachos que vinieron y echaron una bolsa, pero eran amigos del barrio, así que de volada les pregunté y me dijeron que una señora era la que los mandaba y que les daba dinero para unas cervezas. Mientras el muchacho hablaba, mi cabeza daba vueltas y sentía que me iba a explotar. Algo era muy extraño para mí. Hace un poco más de un par de años, cuando conocí a Luz, yo manejaba un taxi. De hecho, así la conocí. Un día que yo salía del mercado, la topé de frente y al instante hicimos clic. Ahora me doy cuenta de que no recuerdo mucho al respecto, pero pronto nos mudamos juntos y poco después recuerdo que mi taxi tenía unas manchas de sangre y una bolladura en la salpicadera delantera, pero yo no tenía idea de dónde provenía. Cuando lo estaba viendo, ella estaba parada a mi lado y me dijo que yo había atropellado un perro en el camino de regreso del mercado, que ella venía conmigo, que cómo era posible que no lo recordara. Siempre ha cocinado delicioso y preparado el mejor café que yo haya probado. ¿Será que...? No creo. ¿Acaso yo pude ser aquel conductor que arrolló al padre de este muchacho? ¿Acaso mi esposa pondrá cosas en mis alimentos para manejarme a su voluntad? Esta plática ya me estaba inquietando demasiado. Y ahora que lo pienso, no recuerdo muchas cosas. En ocasiones de pronto estoy en algún lugar y no recuerdo cómo llegué ahí. Y cosas por el estilo. No sabía ni qué pensar. Después de todo lo que me contó el muchacho, y para cuando me di cuenta ya eran casi las 7 de la mañana. Todavía no amanecía, y tenía que irme pronto a casa. Necesitaba hablar con mi esposa y tratar de interrogarla sin que se diera cuenta de que yo sospechaba de ella. Y de menos saber si ella había estado esa noche en el cementerio. Recuerdo que iba caminando apenas, saliendo del cementerio cuando al final de la calle, una persona toda cubierta de la cabeza, al parecer paseaba a su mascota. Al principio se me hizo normal, pero conforme seguía avanzando, una sensación de mucho frío se apoderó de mí. Y junto de eso, una voz susurró a mi espalda. No debiste meterte. Ahora vas a pagar. Recuerdo que giré mi cabeza, como para localizar de dónde provenía la voz, cuando de pronto alguna fuerza invisible me tomó del pie para hacerme tropezar. En ese momento, al tratar de incorporarme, vi como aquella persona que paseaba a su mascota se acercaba a una velocidad impresionante hacia mí, como si viniera corriendo, pero noté que más bien pareciera que flotaba. Y la supuesta mascota era algún tipo de perro negro, con dientes enormes y con un par de ojos que parecieran ser del mismísimo diablo. Eran de un rojo intenso y se podía notar la maldad en ellos. Estaba a punto de llegar a mi posición, cuando de la nada desapareció, emitiendo un estruendoso lamento como si estuvieran matando a un animal. Yo estaba paralizado del miedo y no tenía idea de qué era lo que acababa de suceder, hasta que de nuevo una voz se escuchó detrás de mí. «Levántate, Jacinto, ya no podrán hacerte nada». Era la voz de don Antonio. Me incorporé de inmediato y él estaba ahí, de pie, a mi lado. No lo estaba imaginando y no parecía un fantasma. Parecía una persona de carne y hueso, aunque al mismo tiempo yo me sentía algo mareado del golpe que me di al caer. La verdad ya no sabía qué era real y qué no. Estaba muy confundido, hasta que sus siguientes palabras fueron: «Ten cuidado con tu esposa. Ella no es quien te imaginas. Es una bruja y de las que hacen maldades. No comas nada de lo que te da, y tampoco tomes del agua de tu casa ni nada que te dé ella. Cuando llegues a casa no intentes enfrentarla. Ella es muy inteligente y se dará cuenta. Anoche la viste, pero ella no se dio cuenta de que eras tú el vigilante. Yo estaba ahí, y cuando tú la viste, hice que ella viera a otra persona para que no supiera que eras tú el que la había descubierto.
Cuando llegues a casa, actúa normal. Solamente di que te sientes mal del estómago y no comas nada de lo que te dé. Luego te vas a ir al mercado y vas a comprar unas hierbas que te voy a decir. Eso es para que lo que ella te hace no surte efecto y recuperes tu memoria. Hoy por la noche, ella te va a volver a dar un termo lleno con una infusión para intentar que te quedes dormido y un pan que también está trabajado. Por nada del mundo los pruebes. Esta noche, con tu ayuda, la bruja por fin será detenida, pero necesito que estés totalmente concentrado porque hoy no vendrá sola. Viene con una señora que sabe muchas más cosas. Ella fue la que le enseñó. Quieren venir a sacar mis huesos de la tumba. Pero aquí vas a estar tú, y también mi hijo para detenerlas. Solo te advierto que la cosa puede ponerse muy dura, y verás cosas que nunca te imaginaste. El perro que casi te ataca no es nada comparado con la brujería que esta señora puede hacer. Pero mi chamaco tendrá listas unas cositas que yo le voy a decir más tarde. Te dejo para que te vayas a casa, pero recuerda todo lo que te dije. Debes hacerlo al pie de la letra para que no sospeche que tú sabes algo. Antes de que el señor Antonio dijera algo más o se desapareciera, solo le pregunté algo que me tenía dando vueltas en la cabeza. Señor, dígame la verdad. ¿Quién lo atropelló? Fuiste tú, Jacinto. Pero no te sientas mal. Ni siquiera tú sabías. Con esas últimas palabras, don Antonio desapareció. Quedé aturdido y a la vez confundido por saberme culpable de semejante hecho y ni siquiera recordarlo. Acababa de enterarme que yo le había quitado la vida a una persona y no estaba ni enterado. Mientras caminaba camino a casa, seguía dándole vueltas en mi cabeza a muchas cosas, pero sobre todo a estos últimos 2 años. Y la realidad es que muchas cosas ni siquiera las recordaba. En el camino pasé por el mercado y sentí una necesidad de detenerme para comprar unas varas de canela y algo de copal. Supongo que de alguna manera el señor Antonio me lo hizo saber. Mientras estaba en el mercado, encontré un puesto que vendía artículos religiosos y decidí acercarme a él. Lo atendía una amable anciana que nada más de darle los buenos días en automático, tomó una medalla y sin decir alguna otra palabra, la puso en mi mano para decirme: cuélguese esta medalla y que Dios lo cuide y lo proteja. Llévesela puesta y no se la quite para nada esta noche. Me di la media vuelta, extrañado y más confundido. La medalla era una medalla de San Benito. Lo supe porque venía con una pequeña hoja con una explicación de esta. Un par de cosas llamaron mi atención. Las siglas en su reverso estaban también explicadas, y las letras que más me impactaron fueron VRS, que venían de Va de retro Satanás, y también IVB, traga tu mismo veneno. Porque la anciana me daría esta medalla, y esa extraña advertencia de no quitármela esta noche. Pareciera que la señora sabía que por la noche algo extraño ocurriría. Salí del mercado más confundido de lo que ya me encontraba, pero debía ir a casa. Necesitaba ducharme y descansar para estar listo para esta noche, en la que supuestamente enfrentaría a mi esposa y aclararía todo lo que ha pasado. Curiosamente, respecto a ella, la verdad es que no me había puesto a pensar que realmente no existía un sentimiento de amor de mi persona hacia ella. Pero, entonces, ¿por qué estábamos juntos si no lo había? Supongo que realmente, si tenía dominada mi mente de alguna manera, y yo ni siquiera estaba enterado, tal vez sería por eso. Después de unas cuadras, por fin llegué a casa, donde al entrar fui recibido con una extraña e inusual amabilidad de parte de Luz. En la cocina estaban servidos varios platillos con un almuerzo que lucía espectacular. En una de las sillas de la mesa que teníamos en la cocina, una señora que lucía algo avanzada de edad me dio los buenos días. Luz de inmediato me la presentó como su tía. Dijo que estaba de visita y que pasaría una noche en casa con nosotros, que solo había venido a saludar.
Como martillazo en la cabeza, recordé las palabras del señor Antonio. No comas nada de lo que te ofrezca. Esta noche no vendrás sola. Después de saludar amablemente, fingí una molestia estomacal y me disculpé diciendo que debía entrar de rápido al baño, en donde permanecí bastante tiempo, procesando aquellas palabras del señor y sobre todo los hechos de la noche anterior. Además había notado algo en aquella mujer que acompañaba a mi esposa en la cocina. De su cuello colgaba aquella misma cruz que mi esposa usaba. Esto no podía ser una simple coincidencia. Después de algunos minutos y de constantemente rechazar cualquier alimento, argumentando un malestar estomacal severo, me fui a la habitación donde caí profundamente dormido por al menos unas 6 horas, en las que estuve completamente desconectado. Cuando me levanté de la cama, noté un extraño silencio en casa. No había nadie, y en la cocina solo un plato con comida, y una bolsa con un pan y mi termo con café me esperaban. En la mesa solo una nota diciendo que mi esposa y la tía habían salido a dar un pequeño paseo por la ciudad, que regresarían por la noche cuando yo ya estuviera en mi trabajo. No voy a negarlo, me sentí algo nervioso por la advertencia de don Antonio, pero a la vez tranquilo de saber que pronto iba a recordar muchas cosas que tenía olvidadas en mi mente. Así que después de una larga y relajante ducha, me alisté y salí de casa rumbo a mi trabajo en el cementerio. Al llegar, Juan Carlos, el hijo de don Antonio, me esperaba sentado en la entrada al cementerio. Buenas noches, don Jacinto, ¿cómo le va? Supongo que habló con mi jefe, ¿verdad? Porque veo que trae la canela en su bolsa. Y qué bueno que se trajo su cadenita, porque según mi papá vamos a ocupar toda la ayuda posible. Después de saludarle, le comenté lo extraño que esta situación parecía, y que pensaba que estaba volviéndome loco por hablar con alguien que estaba muerto, y por la extraña anciana del mercado. Esa doñita del mercado es mi abuelita. Seguro mi jefe le dijo que le diera la medallita. Mire, las cosas están así. Me dijo mi papá que teníamos que esperar acá afuera hasta la medianoche. En punto de las 12, vamos a poner esta sal en la entrada del panteón y vamos para adentro. Según eso nos vamos a ir derechito a su tumba y esperarnos a que lleguen las brujitas. Ya en cuanto se aparezcan, se van a quedar atoradas ahí en la tumba de mi jefe. Yo ya marqué unos simbolitos que él me pidió, y además puse agua de San Ignacio y sal alrededor de la tumba. Según con eso dijo mi papá que se iban a quedar trabadas, y en ese momento nosotros de volada prendemos el copal y la canela, y con unos padres nuestros y estas oraciones que traigo aquí apuntadas, las brujas algo les va a pasar, que ya no van a poder seguir molestando. Pero eso fue todo lo que me dijo. Aquellas palabras del muchacho, tan seguro de sí mismo, me habían dejado desconcertado. No es que yo no creyera en estas cosas, pero nunca pensé estar involucrado directamente en algo de esta índole. Estuvimos pasando el rato afuera del panteón, hasta que por fin se llegó la medianoche, y con ello regamos la sal en la entrada del cementerio. Después entramos para dirigirnos directamente a la tumba de don Antonio. Solo había un pequeño problema. Una ligera llovizna acompañaba la noche, y encender el copal y la canela sería una tarea más complicada. Al acercarnos hasta la tumba noté que un extraño viento que cargaba susurros en el mismo hacía el momento más tétrico de lo que lo imaginé. No habían pasado ni 5 minutos cuando de entre las sombras 2 personas se asomaban, y detrás de ellas otras 3. Así es. Algo que no planeamos nunca fue la presencia de más personas, acompañando al par de brujas que se suponía que íbamos a enfrentar. Tal como lo predijo Juan Carlos, las 2 mujeres que cubrían su rostro con unas capuchas llegaron al pie de la tumba, donde nosotros estábamos sentados. Hola hijo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto por fin verte. Tu padre nunca me dejó acercarme a ti en estos años, y hoy por fin te tengo de frente para decirte cuánto te extraño. He intentado hacer de todo para acercarme a ti, pero ese viejo brujo se encargó de que ni muerto él, yo pudiera acercarme. Es por eso que pedí ayuda, para poder estar juntos nuevamente. Mientras la mujer le hablaba al muchacho, parecía que se estaba creyendo todas sus palabras, porque inclusive un par de lágrimas rodaron por sus mejillas. La mujer lo estaba convenciendo. Sus palabras eran tan convincentes que por un momento llegué a creérmelo.
Lo curioso es que ni una mirada ni una palabra hacia mi persona era dirigida. Parecía que ni siquiera pudiera verme o que no me conociera. Era algo tan extraño que estuve a punto de intervenir, cuando el muchacho, en un abrir y cerrar de ojos, reaccionó de una manera algo agresiva diciéndole: «¿Y si tanto me querías, por qué mandaste matar a mi papá? Era lo único que tenía y me lo arrebataste». «Yo no lo maté, hijo. Un taxista borracho lo hizo y se dio a la fuga. Yo no sería capaz de hacer algo así». «No mientas. Aquí está conmigo tu esposo, Jacinto, el hombre al que engañaste para que hiciera tu trabajo sucio». «No, yo no tengo esposo. No sé quién sea esta persona que te acompaña, pero yo no la conozco». Fueron esas palabras las que de alguna manera me liberaron, y un bombardeo de recuerdos regresaron a mi cabeza. Realmente ella no era mi esposa. Nunca estuvimos casados. Ella solo había sido una pasajera en mi taxi. Yo la había llevado a casa de su tía donde ella vivía, y por alguna extraña razón terminamos viviendo juntos. Pero en ese momento más recuerdos llegaron a mi mente. La otra mujer que la acompañaba, la supuesta tía, ella estuvo ahí todo el tiempo. Ella era la que cocinaba y se encargaba de todo en la casa. Una extraña teoría llegó a mi mente en ese momento, y un rato después pasó de teoría a un hecho irrefutable. Aquella supuesta tía era la mujer que le enseñó todas las cosas de brujería a la esposa de don Antonio. Fue ella quien le envenenó la mente, hasta hacer que lo abandonara junto con su hijo, aún en contra de su voluntad. Luego la hizo que me utilizara a mí para atropellar al pobre hombre sin siquiera recordarlo. ¿Pero por qué haría todo eso? ¿Qué rencor tendría esta anciana en contra del señor Antonio? Todo esto pasó en cosa de un par de minutos, cuando, aprovechando la distracción del muchacho, hablando con quien yo pensé que era mi esposa, aproveché para encender lentamente una vara de canela que mezclé con copal en una pequeña vasija de barro que se posaba encima de la tumba de don Antonio, justo detrás de nuestra espalda. El simple aroma desencadenó una serie de retortijones y lamentos en la otra mujer. Al mismo tiempo comencé a orar y a repetir el Padre Nuestro, cuando al instante el muchacho comenzó a acompañarme con otra oración que yo no había escuchado antes. Mientras la oración avanzaba, aquella mujer parecía retorcerse más. Al mismo tiempo, las tres personas que en un principio habían permanecido atrás en silencio comenzaron a caer desplomados uno a uno. Y en un instante, Luz también cayó desplomada. Al parecer todos estaban bajo algún tipo de hechizo que los ponía en un estado sumiso y a voluntad de la anciana, quien realmente era la que tenía el problema con don Antonio. Una ráfaga de viento acompañada de la llovizna fue suficiente para apagar la pequeña flama que salía del copal y la canela, permitiendo que la anciana recuperara algo de fuerzas, lanzando unas palabras que terminaron por aventarnos al muchacho y a mí un par de metros. Algo desorientado y en el suelo, solo vi cómo la mujer se aproximaba lentamente hacia nosotros, con la clara intención de hacernos daño. Te dije que no te metieras, que lo ibas a pagar. Así como ese viejo que tiraba mis trabajos, vas a terminar tú también por meterte donde no te importa. Sus palabras, con una voz espectral, retumbaron en mis oídos, sintiéndome aterrorizado en ese momento. A tan solo un par de pasos de estar a mi lado, la mujer de pronto cayó desvanecida a mi costado. Por la espalda, Luz le había clavado aquella cruz que colgaba de su cuello, generando inmediatamente una especie de reacción que le consumió la vida en un instante y haciendo que todo al parecer estuviera más tranquilo en ese momento. Después de incorporarnos, Juan Carlos y yo encendimos nuevamente el copal y la canela, esperando que si hubiese algo malo que siguiera acompañándonos esto se fuera. De entre el humo, una sombra se dibujaba en el aire, pero esta vez no era algo malo. Era don Antonio, quien nos instruyó quemar el cuerpo de aquella mujer lo antes posible, no olvidando poner bastante sal sobre su cuerpo, para supuestamente purificar su alma y no volviera atormentada. En un breve momento, el Señor nos explicó que aquella mujer era la bruja que había hecho el trabajo a aquella persona familiar de la chica del mercado hace muchos años atrás. Su intervención le había costado a la bruja mucho dinero y la pérdida de su reputación, por lo que eso la llevó a la pobreza y a la desesperación,
jurando encontrar al encargado de que sus trabajos no funcionaran y darle su merecido. Ella nunca se imaginó que dentro de la tumba de don Antonio, él había pedido ser enterrado con una medalla de San Benito y algunas otras cosas que impedían que esta señora se acercara y que sus trabajos siempre se cayeran. Por eso había tenido que encontrar a alguien a quien pudiera lavarle la mente e hiciera las cosas por ella. Sé que fue una historia muy larga y tal vez difícil de creerla, pero eso pasó hace 20 años, cuando recién comencé a trabajar en este lugar. Después de esa experiencia, Juan Carlos y su madre se reconciliaron y él está a punto de tomar mi puesto como encargado de este lugar. He vivido muchas otras experiencias, pero ninguna tan aterradora como esta. Nada que ahora me asuste. Ya después les contaré alguna otra.